Hola, hoy hablaremos referentes a las ecuaciones diferenciales en el cual vamos a ver orden y grado. Actualmente hay diferentes maneras en el cual podemos ver una ecuación diferencial implementada en las matemáticas. Usualmente ustedes lo van a ver en Mate 3, en lo que vienen siendo ecuaciones diferenciales. Se puede definir como una ecuación diferencial a una ecuación prácticamente que contiene diferenciales o derivadas de una o más variables independientes con respecto a una o más variables dependientes. Sabemos perfectamente, ¿verdad?, que la variable que actualmente o que comúnmente usamos para que sea una variable independiente es la variable x y la variable dependiente es la variable y. Ya por ejemplo aquí podemos notar en el caso de esta primera ecuación el cual la variable independiente es x y la que está derivada, que es la dependiente, es la variable y. De antemano, pues como les comentaba, ¿no? En una ecuación prácticamente estamos hablando que hay un orden y hay un grado, como les comentaba al inicio. El orden prácticamente se puede definir que es una ecuación diferencial ordinaria, es el de la derivada de mayor orden que interviene en ella. En el primer ejemplo que tenemos, como les comentaba de la ecuación, tenemos que la derivada de x elevado a la 3 es igual a 7x a la 5 menos 8. Primero vamos a determinar cuál es el orden de la ecuación. De antemano, pues como les comentaba, ¿verdad? Sabemos que el orden de la derivada de mayor orden es quien interviene en ella de la diferencial ordinaria. En el caso de esta, ¿verdad? Vemos que la que está derivada a mayor exponente es esta, por lo tanto, lo que está adentro de los paréntesis se considera como el orden de la derivada o el orden de la ecuación principalmente. En este caso, independientemente, obviemos que está elevado a la 3, esto prácticamente elimínelo, es como si no estuviera, pero como es la de toda la ecuación, es la que está derivada con un diferencial al mayor exponente, esta es la que determina el orden de la ecuación. En este caso, como aquí no hay nada, en automático, ¿verdad? Podemos definir que es 1, es como que si aquí estuviera un 1 elevado, ¿verdad? O un 1 adentro de aquí. Bueno, esta prácticamente viene siendo el orden de la ecuación, el cual pues es un 1. Hago estos paréntesis para borrar todo el mugreo. Sí, no te preocupes. Ahí lo recuerdo. Sí, con confianza. Al cabo ahora sí tengo memoria, no como Con confianza. Es que sí, de que a veces no tengo memoria y le digo, espérate Gil, mientras tú borras yo guardo el video. Bien, pasando al segundo caso, ¿verdad? Podemos apreciar esta segunda ecuación, en el cual vemos que la segunda derivada, ¿verdad?, es igual a 5 seno de 3x. Aquí, ¿cómo podemos determinar cuál es el orden de la ecuación? Fácil. Estamos observando, como les comentaba al inicio, que es la derivada de toda la ecuación la que sea derivada al mayor grado. En este caso, está elevada a 2. Aquí no hay ninguna otra ecuación derivada, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la que determina cuál va a ser el orden. Ahora, de esta parte de aquí, para saber cuál es el orden, como les comentaba, es el nivel máximo donde está derivada la ecuación. En este caso, aquí podemos apreciar que es 2. Por lo tanto, el orden de la ecuación viene siendo 2. De esta segunda o tercera ecuación, más bien, ¿verdad?, podemos apreciar que la derivada actualmente aparece en 3 ocasiones o 3 diferenciales. Está en esta y en esta. Independientemente, no tiene nada que ver ya sea que sea después del igual o antes del igual. Al final queremos saber cuál es el orden de toda la ecuación y la ecuación viene encerrando desde que empieza hasta que finaliza. De antemano apreciamos que por parte de lo que es la ecuación actualmente, ¿verdad?,
ya sabemos identificar que es el orden, ¿verdad? Se guía actualmente por cuál es la derivada de mayor exponente o de mayor valor. En este caso tenemos que aquí es un 2 en esta diferencial, tenemos un 1 y aquí tenemos un 2. Independientemente de que esté elevada a la 3, eso no tiene nada que ver, como les comento, estamos observando cuál es el orden. En este caso podemos apreciar que se repiten, no importa que se repitan, al final de cuentas estamos viendo cuál es el de mayor orden y en este caso el 2 en ambas ocasiones, ya sea después o antes de, sigue siendo pues el orden de la ecuación, por lo tanto este 2 se considera como el orden de la ecuación. En esta otra podemos apreciar, ¿verdad?, que ya aparecen igualmente, como en el caso anterior, otras también, pues, diferenciales en las ecuaciones. En este caso están antes del igual, pero pues como les vuelvo a reiterar, independientemente, no importa sea antes o después del igual, nosotros queremos saber cuál es el orden de la ecuación. Entonces, apreciamos que en este caso, ¿verdad?, está el 4, en este caso viene siendo el 2 y en este caso viene siendo el 1. Entonces, la derivada, o al menos lo que viene siendo el diferencial de toda la ecuación, ¿verdad?, el orden mayor, pues viene siendo este 4. Entonces, el 4 es el orden de esta ecuación.